Chao. Bueno, arrancamos QR en vivo por Bravo TV, después del pase con el querido Juan Di Natale. Me encanta charlar con Juan porque todo lo que tocamos de alguna manera lo vuelve interesante, siempre. Y nos saca una sonrisa y nos hace pensar. Gran valor en este pase, un lujo que nos damos. Bueno, a ver, en este momento la Argentina ha arrancado formalmente el invierno y la patria tiene frío, está claro. Es un momento de ola polar, muy distinto en todas las provincias. Pero miren, arranquemos con este mapa, tratemos de leer este mapa, que es del Servicio Meteorológico Nacional. Nuestros respetos al Servicio Meteorológico Nacional, tan vilipendiado. Paréntesis, cuando salgamos de esta y volvamos a recuperar cierto amor por el Estado, yo no generaría más chistes respecto de los pronósticos, ¿no? Sería un poco más cuidadoso, porque después le damos letra para los que los quieren desarmar. Bueno, les decía, vamos a arrancar con un análisis de este mapa que parece muy sencillo de leer, pero van a ver cómo nos va a llevar a alguna reflexión muy chiquita, muy mínima en la apertura de hoy, pero que nos va a ayudar a vender un poco el programa, a contarles de qué va el programa de hoy. Voy a girar porque, claro, a priori usted dice, bueno, ¿lo pintaste de azul? ¿Lo pintaste de celeste? No. En realidad está de celeste porque según la escala han sido las de hoy temperaturas muy pero muy bajas. Desde ya en alguna zona de nuestro país más atemperado. Hay quienes están mucho más acostumbrados a lidiar con el frío y con el viento. El viento hizo de las suyas, todavía hasta ahora lo hace. Algunas casas fueron un sonajero, me decían hoy, en la madrugada. En algunos lugares cayó aguanieve y estaba la ilusión con lo que había pasado aquel 9 de julio de hace varios años. Pero miren, el celeste tiene que ver con esta escala. Y cuanto más profundo el azul, bueno, más frío todavía. Mañana va a ser más frío. Se esperan, por ejemplo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, mínimas de 1 grado. La sensación térmica probablemente un poco más bajo. Y eso nos genera o nos despierta muchas preocupaciones. Primero, la gente que peor la pasa, la gente que tiene menos resguardo respecto del frío. Las personas en situación de calle, por sobre todas las cosas, lo vamos a hablar con Horacio Ávila sobre el final del programa. Vamos a hablar sobre cómo está la relación con el Estado respecto a esta cobertura. Nunca fue óptima, eso es cierto, pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Por otra parte, pero hay otra cosa interesante para ver acá que nos va a llevar a otra noticia del día. Para mí, la más importante de la jornada de hoy. Fíjense que en jornadas como esta, queda muy en claro que lo que nos pasa, en este caso la ola polar, el azul, nos pasa el celeste del frío, nos pasa a todos por igual. A todos los habitantes de la Argentina, a todas las provincias. No hay provincia que se salve en esta situación. Nos pasa en términos federales. Y acá es interesante empezar a pensarlo en términos políticos, porque ¿qué diríamos eventualmente si en medio de algo que nos pasa a todos, alguna de las provincias o algún gobernador negociara por la suya alguna manta con el gobierno nacional? Entonces alguna provincia ya tiraría a los colores más cálidos, a los verdes, a los amarillos, porque se procuró y supo negociar, individualmente supo negociar alguna manta, alguna estufa. Y uno dirá, bueno, tiene mucha lógica, porque tiene que representar a los ciudadanos y las ciudadanas de esa provincia, que eventualmente cuando vayan a votar se van a preocupar a ver qué hizo el gobierno para su propio bienestar. Y en un momento de tanto frío, ya empezamos a jugar con las metáforas, la economía de la Argentina está fría. En un momento de tanto frío, de tantos recursos, con un gobierno muy amarrete, que escasea y que capta los recursos, yo diría que los copta en algún momento, en algún punto, se los adueña, se los apropia, me parece que es la figura más interesante. Hay una lectura política por hacer sobre el comportamiento que cada gobernador debería tener respecto de algo que nos pasa a todos por igual, entendiendo que la Argentina no es un país unitario, es un país federal. Y que las políticas que decide un gobierno nacional las decide para todo el país, con muchas autonomías para las provincias en varios sentidos. Constitución o reforma constitucional de 1994, interesante para repasar eso alguna vez. Tener el tiempo en la Argentina para repasar eso, sobre todo con los recursos naturales. Pero bueno, es un problema que tiene todo el país. Vamos a ir a una foto que para mí es la foto del día, y es esta foto de reunión de gobernadores en el CFI, que es el lugar habitual donde se reúnen los gobernadores cuando quieren discutir cosas que les atañen, es decir, cuando quieren tomar posiciones más o menos comunes respecto del gobierno nacional. Estuvieron todos. Digo,
digo todos porque en este momento son todos gobernadores varones en la Argentina. Casi todos, algunos no estuvieron, pero estuvieron vía remota. 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Y generaron algo que en este tiempo es inédito o es muy poco frecuente, que es esto que firmaron. No nos vamos a detener ahora en lo que dice el documento, pero prestemos atención a la cantidad de firmas. Acá hay un consenso. Creo que hay otra página que tiene el resto de las firmas que no entran todas acá, pero no importa, la idea está, la imagen está, el dato político está. Son los gobernadores que se ponen todos de acuerdo para decirle al gobierno, bueno, la verdad es que las reuniones que venimos teniendo respecto del dinero que nos corresponde y que ustedes tienen que repartir, no están dando sus frutos, casi que nos toman a la chacota. Entonces nos volvemos a reunir y esta vez tomamos una decisión con un consenso total, que es que los recursos de los aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN, los que no son estrictamente destinados a obras con un destino específico, que el gobierno se los apropió, y sobre todo lo que tiene que ver con un impuesto al combustible, que también debería haber sido repartido, sobre todo en obras viales, que tampoco el gobierno los repartió. Bueno, vamos a mandar un proyecto de ley que tiene todas nuestras firmas para que eso se coparticipe. Es decir, le están diciendo al gobierno, acá hay una solución, es la que vamos a impulsar. Incluso ni siquiera tiene que ver con tocar el déficit fiscal o el equilibrio fiscal, que ya es una concesión. Es una concesión, es parte de la batalla cultural. El techo está muy bajo, porque es como que no discuten el concepto respecto de cómo se llega a ese equilibrio fiscal, a costa de la calidad de la vida de la gente. No discuten eso, lo aceptan. Pero dice, acá hay otra manera de resolverlo. Y entonces van políticamente en un consenso, una reunión muy importante, un dato político muy importante, van a ir con esta propuesta al gobierno. Hay que ver qué dice el gobierno eventualmente sobre esto y qué es lo que pasa si esto va al Congreso. Ahora, vuelve sobre una pregunta que es la que nos estábamos haciendo antes. En los manuales del poder político en la Argentina, sobre todo desde el peronismo, hay algo que parece doblarse todo el tiempo pero nunca se quiebra, que es ética, moralmente, políticamente, o en el vínculo entre la ética y la política, la moral y la política, hasta dónde un gobernador, sobre todo los que fueron votados para otro tipo de políticas, para otro tipo de decisiones, hasta dónde puede cruzar la línea o estirar los márgenes, acordar con un gobierno que le hace mal a todo el país, pero tiene la posibilidad de acordar algo mano a mano que le mejora su propia representación y la situación en cada una de sus provincias. Es una pregunta que todavía no está del todo respondida, y yo me pregunto en todo caso, dentro del propio peronismo, cómo se observa esto. Hay una palabra prohibida en el peronismo, que es la traición. ¿Hasta dónde se comprenden esas situaciones? ¿Hasta dónde hay que mirar con complejidad las cosas? ¿Hasta dónde hay matices? ¿En qué momento se eligen quebrar lanzas e ir a una batalla? Y ahí aparece otro elemento interesante. Yo quiero decirles que esto que se le reclama a los gobernadores también se le reclama a la CGT. Y la CGT responde lo mismo. Bueno, nosotros tenemos que tratar de resolver nuestra propia representación. Estamos al resguardo del modelo sindical, al resguardo de los recursos de las obras sociales, tratar de contener lo más que se pueda las reformas laborales. Y negociamos y eso nos da la legitimidad en todo caso para no hacer lo que se espera de nosotros en términos de lo que históricamente representamos. Hoy vamos a hablar con Paco Manrique en QR, le vamos a hacer estas preguntas también, porque mañana la CGT va a una reunión alrededor de ese pacto de mayo, ¿se acuerdan? Bueno, empiezan a haber reuniones respecto a esto, el gobierno lo activó. Y la CGT va a mandar un representante que es Gerardo Martínez. Pero es una pregunta muy importante porque es de alguna manera lo que le puede poner límites al gobierno en un año electoral, donde además estos gobernadores y sus representantes tienen que ir, por ejemplo, al Senado, ahora a discutir qué es lo que pasa con mejorar las jubilaciones, la prórroga de la moratoria, los fondos por discapacidad o las políticas por discapacidad. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se va a traducir esta reunión en un freno más específico, de mayor coraje político a las políticas de Javier Milei? ¿O van a volver a negociar en un toma y daca individual? ¿Y qué lectura política hay que hacer? Es interesante, ¿por qué? Porque lo que reclaman gobernadores, por ejemplo, los gobernadores peronistas, al peronismo en general,
Estamos hablando siempre de los gobernadores que fueron votados para otra cosa. Hay gobernadores que están de acuerdo con lo que hace el gobierno de Javier Milei. Más allá de lo que les impacte el recorte de los fondos a sus propias provincias. Tendrán que dar otra explicación eventualmente. Y recordemos que Milei no tiene ningún gobernador. Pero dentro del peronismo, o dentro de los gobernadores peronistas, lo que reclaman es, che, nuestro pedido es a la política general, es decir, construir un espacio muy fuerte, que tenga pretensión de poder, que tenga posibilidad concreta de ganar elecciones, de imponer otro modelo y que nos contenga en nuestras protestas con Milei. Porque si no vamos a pelear con el gobierno nacional muy desguarnecidos en términos de armado político. Bueno, de alguna manera eso también se va ajustando, ¿no? Hoy Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo que ya se va a armar una mesa para tomar decisiones en términos políticos en la provincia de Buenos Aires y que hay un consenso con Cristina. Si esto efectivamente es así y logra el peronismo, el panperonismo, el campo nacional y popular, junto con los progresismos, ofrecer una alternativa política, dicen los gobernadores, nos dan más respaldo para dar una pelea. Y en la CGT dicen lo mismo, algunos gremios dicen lo mismo. Nosotros vamos, peleamos con Milei, pero después nos damos vuelta y no tenemos una contención política. Estas discusiones son interesantes, estas discusiones durante todo este año ha traído muchas lecturas, muchas protestas, pero hay que ver cómo se pone en juego todo eso a partir de ahora. Por eso esta foto que tengo a mi espalda es la foto importante. Volvamos un segundo al mapa del frío de la Argentina. Un segundo nada más para un último tema. Todo esto que nos pasa a nivel federal, que nos pasa como país, que nos pasa como patria, esto es patria, esto es la patria. Esa reunión con los gobernadores también es la patria. ¿No tiene nada para decir de un presidente que se alinea con un país que está en un conflicto que nos queda a muchísimos kilómetros de distancia y no solamente en términos de kilómetros, también en términos políticos, en términos de mirada, en términos de la tradición de la Argentina respecto de cómo se involucra en este tipo de conflictos? Estamos hablando de la guerra en Medio Oriente, hoy hubo algunas novedades, ya lo vamos a analizar, viene Telma Luzani, vamos a hablar con José Nathanson, tratando de entender un poco los impactos sobre la Argentina, con Matías Batista, qué es lo que pasa en los mercados. Hernán Lecher, por supuesto, también nos va a dar una mano con eso. Pero ¿tiene derecho el presidente de un país de por tener algún vínculo de amistad con alguno de los protagonistas o por él tener alguna convicción religiosa, involucrarnos a todos en una aventura que nunca termina bien y donde la Argentina tiene experiencias? ¿Nada tiene para decir el país federal sobre esto? Creo que hay un comunicado, hay un comunicado del Partido Justicialista, de la Secretaría de Relaciones Internacionales, que por lo menos levantó la mano y dijo, che, esto no es así, ¿eh? Ahora, el Congreso Nacional no tiene nada para decir, el resto de los poderes del Estado no tienen nada para decir. Vean lo que posteó el canciller israelí hace algunas horas, ya conocida esta historia, pero a mí no deja de sorprenderme. Y es interesante ver todo el posteo, porque esto va acompañado con imágenes tremendas de un ataque a una prisión en Irán. Advertimos a Irán una y otra vez, dejen de atacar a civiles, continuaron incluso esta mañana. Nuestra respuesta, viva la libertad, carajo. Eso en español. Todo el resto del mensaje está en inglés, aquí porque está traducido, pero eso fue en español y lo etiqueta a Javier Milei. Lo arroba al presidente nacional y con esta imagen de un misil impactando. Es una imagen muy violenta, a la que lamentablemente nos vamos acostumbrando, ya nos sorprenden cada vez menos cosas. Pero a eso está asociada la Argentina, a eso está asociado el presidente. Y el presidente lo hace casi en términos personales, casi por su relación personal o por su convicción propia y hasta religiosa. Presidente, no se puede hacer eso, no puede involucrar a cada argentino o argentina en algo que para usted es una cruzada individual, una cruzada personal. Además hay reglas de juego, tiene que haber autorizaciones del Congreso, pero ya de Milei casi que no se puede esperar otra cosa. Ahora, insisto, ¿no hay nada para decir en la institucionalidad argentina? ¿En la política argentina no hay algo más que un comunicado? ¿O vamos a seguir naturalizando todas estas cosas que ya nos han provocado mucho sufrimiento, mucho dolor, pero uno nunca sabe a la vuelta de la esquina que otro escenario, aún más dantesco, puede ser parte de nuestra cotidianidad? Y estamos a un borde de naturalizarlo. Arrancamos QR y arrancamos como siempre con las voces del día. Imaginemos que esto es un juego de la OCA, lo atrasa Irán 3-4 casilleros y ahora la intervención americana
lo atrasa 10 casilleros. Refuerzan la seguridad en instituciones hebreas. Nos está llevando a un lugar absolutamente peligroso. Argentina nunca definió ni su política de seguridad, ni su política de defensa, ni su política exterior en términos de enemigos. Usaron una causa noble e importante como la del Garrahan para esconder militantes políticos. Volví a Argentina y hasta que encontré Garrahan me preparé toda mi vida para esto. Es como la cirugía más importante de mi vida. Si tenemos un hospital del nivel que tenemos, que lo cuidemos, con los jubilados, también me pasa que... Hay que ser muy cagón. Es que bueno, yo tengo esa escuela también, ¿entendés? Una persona que decía eso en mi casa. El 70% de las rutas nacionales están destruidas. El parate de la obra pública ha llevado a esto. Armémonos y en el sálvese quien pueda, sino que cuando la sociedad reclama más seguridad, lo que está pidiendo es que el Estado se haga cargo del problema, y la verdad es que estas medidas van en el sentido contrario. 3 de cada 10 argentinos gastan más de lo que ingresan y no les queda otra que endeudarse. Un gobierno que no habla de creación de empleo, industrializar la nación, no estamos dentro de sus planes. No les importa nada, ni una movilización multitudinaria, ni la muerte de los que tienen cáncer. Su única pasión, que es la obtención de réditos financieros con especulación, está funcionando porque tiene el aparato de Estado a disposición al que adoran. Está claro que tuvieron algo que ver. En el caso de Spert, tiene un ingreso 15 días antes de la estafa Libra, que es una de las últimas reuniones donde participan los principales estafadores, y entra Spert a la misma hora a Casa Rosada. Porque los vecinos encima ahora se tienen que preocupar por cómo convivir con una rea. La gente no lo ha olvidado, porque lo que fue antes de ayer, Plaza de Mayo y todo el centro y toda la ciudad, es impresionante. La ministra Bullrich dijo que había 42.000, había muchísima más gente. Y no vengan para acá, que están todos estos cabezas de tortuga, con los escudos y cosas feas. Quedémonos con la foto más linda, todos juntos, las banderas argentinas. Esto es para vos, Patricia. La única forma de figurar que tenés es esta: tener a toda la policía acá. Tomate un totín y no molestes más al pueblo argentino. 17:46 minutos. Tiene la posibilidad de salir al balcón porque la habilitó el tribunal. La necesitamos. La peor condena que estamos sufriendo, la crisis social. Tiene que reaccionar el pueblo argentino. Bueno, repasamos por supuesto voces del fin de semana, ¿no? Lo que nos ha traído hasta aquí de hace varios días, pero más o menos estamos en las mismas discusiones. Hay episodios de discusiones que de fondo son efectivamente las mismas. Muy buenas noches, equipo de QR. Hola, Irina Hauser, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Hamilton. Buenas noches. ¿Cómo estás, Hernán Lecher? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, en un ratito, ¿de qué hablamos, Irina? Vamos a hablar de, bueno, de las restricciones que tiene Cristina Fernández de Kirchner en su detención domiciliaria y sí, las trabas que le sigue poniendo el tribunal. Y vuelven los cuentos de la cripto, ¿eh? ¡Apa! Ojo. Volvemos con el segmento Los cuentos de la cripto. Les prometimos que no lo íbamos a soltar y no lo soltamos. En un ratito nos cuenta Irina. Hernán Lecher, ¿de qué hablaremos en un rato? Y hoy hubo dos cositas muy importantes. Primero te traje un dato de una encuesta de supermercado que vas a decir, pero ¿está todo bien? ¿Está todo bien en la Argentina? ¿Qué dicen los supermercadistas respecto del consumo? Sí. El segundo tema es el dato de consumo, que trajo muchas discusiones. El presidente tuiteó hace un rato. Sí, sí. Muy enojados con aquellos que decimos que el consumo no repunta. Así que vos está incluido, yo también, los chicos también, todos nosotros, nos respondió a nosotros. ¿Por qué me metés a mí en esto? Le vamos a responder sobre todo a Hamilton. Yo no tengo nada que ver con esto, a mí no me metas. Tuvimos ahí en el pase de don Juan Di Natale una comparación interesante, Mariano, sobre lo que pasa con los futbolistas y lo que dijeron algunos técnicos respecto de los dotes de los futbolistas sudamericanos y cómo se puede comparar con otras cosas, ¿no? Sí, hubo una mala lectura que hicieron algunos medios de lo que dijo Luis Enrique, de lo que había dicho Guardiola. Dijeron, los equipos argentinos o sudamericanos le están contestando a Luis Enrique. No, lo que dijeron es real. Si los jugadores que están en Europa jugaran en el fútbol sudamericano, los equipos sudamericanos serían mejores. Claro. Es así. Ahora, ¿cómo se equipara esa falencia, esa pérdida de talento? Porque la verdad que la diferencia entre los jugadores que están en Europa y los que están aquí es que aquellos tienen más talento que estos. O sea, la cuestión física te diría que hasta es superior. El fútbol sudamericano es superior físicamente. Aquello de que en la década del 70 que el fútbol europeo era mejor físicamente y el sudamericano era mejor técnicamente, se revirtió. Ahora cambió. Entonces, los equipos argentinos o los equipos brasileños están supliendo esa falta de talento con esfuerzo físico. De ahí lo que dijo Guardiola hace un par de días, que dijo,
Me encanta que vayan a la última pelota como si fuera el fin del mundo, dijo. Bueno, yo insisto, esos talentos argentinos, pensando en las cosas que producimos, en las cosas que nos destacamos y que terminan siempre afuera, también podríamos tirar un poquito de la piel si estamos hablando de soberanía, aún en ese aspecto. El lomo que se come afuera y el que comemos acá, ¿no? La carne que comemos acá y afuera. Bueno, les decíamos para el equipo de QR, esta foto que vamos a volver a compartir es la noticia política del día. Son gobernadores que reunidos en el CFI, en el Consejo Federal de Inversiones, firmaron todos un proyecto de ley para tratar de recuperar parte de los recursos para las provincias que el gobierno se fue apropiando. Un 35% más o menos es lo que le manoteó el gobierno en términos de recursos a las provincias. Pero lo que más nos interesa es lo político, ¿sí? Cómo analizar esto en términos de la relación que los gobernadores vienen teniendo con Milei y qué se puede esperar. Por eso lo invitamos a César Pucheta, es colega periodista de Letra P. Escribió hoy una nota muy interesante sobre este tema para que nos ayude a analizar esto desde esa perspectiva. César, ¿cómo estás? Soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches a todos. ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por aceptar la invitación. A ver, vos ves esa foto con la experiencia que tenés, con cómo venís siguiendo estas relaciones y qué es lo que lees primero, César. Mira, me parece que fue en cierto modo sorpresivo y en cierto modo esperable lo que sucedió finalmente hoy. Una reunión que tenía la particularidad, primero de ser, estaba muy cerca en el tiempo de lo que habían sido las otras reuniones entre gobernadores. Recordemos que hace 3 semanas se reunieron en el CFI y empezaron a plantear un diagnóstico común. Luego un grupo se reunió con Guillermo Francos en la Casa Rosada y hoy en este encuentro se sumaban Lisandro Catalán y Carlos Guberman, que iban a llevar una propuesta del gobierno nacional a esos planteos que habían hecho los gobernadores. Lisandro Catalán, segundo del jefe de gabinete, y Guberman, parte del equipo económico del gobierno. Exactamente, secretario de Hacienda. Lo concreto es que ante la espera de un acercamiento entre las partes, Catalán y Guberman se fueron un poco más temprano. No hubo acuerdo entre las partes y finalmente los gobernadores se despacharon con este anuncio, que es un poco lo que vos contabas, un proyecto de ley que en síntesis lo que hace es quitarle la discrecionalidad al gobierno nacional. Una discrecionalidad que no tiene solamente Milei, pero Milei la lleva adelante de una forma que a los gobernadores evidentemente le está empezando a incomodar en el marco de una situación general en donde hay caída de la recaudación, caída de la coparticipación, caída del consumo y un montón de números que terminan siendo muy desfavorables para las provincias, ¿no? Claro. Ahora, César, ayúdanos a entender esto, porque cada gobernador, sobre todo los que no comulgan con las políticas de Milei, porque hay algunos que acompañan y lo hacen aún sufriendo esas consecuencias, los gobernadores tienen que representar en sus provincias, están obligados a representar. Por el quite de fondos hay algunas provincias, entiendo que les está costando pagar el aguinaldo, pensar cómo pagar el aguinaldo. Pero al mismo tiempo después hay un acompañamiento del gobierno en el Congreso. Es una dinámica que se viene repitiendo. ¿Eso vos crees que va a cambiar? ¿Crees que es momento a momento? ¿Llegó a un límite? ¿El año electoral, la cercanía de las elecciones lo cambia? ¿Cómo lo analizarías? Yo creo que hay un límite en esa cuestión que en realidad me parece que es cuando los gobernadores ven el acompañamiento de su electorado, del electorado de sus provincias, ven que hay un electorado grande compartido. Recordemos que Milei en el balotaje ganó casi en todo el país, que en las primarias se había ganado casi todo el país también, por lo que ahí hay algo que tiene que ver con la estrategia. Después hay algo que tiene que ver con la política, y muchos gobernadores en esta de jugar la propia y no actuar en bloque, como sí se está actuando en este momento en algo que es común a todas las provincias, terminan negociando cuestiones que entienden les conviene a cada uno de sus distritos. Ahora bien, hay que diferenciar. Hoy yo chequeaba un poco con las posibilidades que tiene este proyecto de avanzar, y una cosa es en el Senado, donde los gobernadores tienen una representación más directa, y otra es en la Cámara de Diputados, que está más fragmentada en materia de bloques, incluso en materia de fuerzas políticas, donde los gobernadores no son la única variable que se tiene en cuenta, sino que hay subbloques o cercanías ideológicas
más alejadas o más cercanas, valga la redundancia, con el presidente de la Nación y con los electorados. Me parece que ahí no sé si estamos en condiciones de decir en qué momento esto se va a terminar. Sí me parece que los gobernadores firmen en conjunto un proyecto, marca un parteaguas que hasta ahora no habíamos tenido, ¿no? Mariano. ¿Qué tal? Buenas noches, César. ¿Esto vos pensás que es un proyecto que realmente puede avanzar o es un apriete? Porque puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? Lo que pasa que más que un apriete yo te diría que parte de una negociación. Los gobernadores están diciendo, bueno, a ver, nosotros necesitamos de estos fondos para llevar adelante esta serie de políticas que son las que nosotros en última instancia tenemos comprometidas con la ciudadanía y nuestro electorado en las provincias. Si uno ve el detalle de lo que se ha firmado hoy como proyecto, las provincias le dicen al gobierno nacional, nosotros queremos lo que es nuestro. Claro. De hecho, cuando dividen la forma de coparticipar, por ejemplo, el impuesto a los combustibles, no le sacan los fondos o no piden los fondos que van a la seguridad social, los que van al Tesoro Nacional, sino que piden aquellos que entienden, le corresponden y que están yendo hoy con la ley tal cual está vigente en la actualidad, a fondos fiduciarios que tendrían que estar destinados a vivienda, a infraestructura hídrica y a un montón de cuestiones que el gobierno no está llevando adelante. Un caso puntual que se viene reclamando y mucho por parte de los gobernadores en las provincias tiene que ver, por ejemplo, con las obras en las rutas y en los caminos nacionales, ¿no? César, la última, ¿crees que puede ser, con estas preguntas que nos estamos haciendo respecto a la relación de gobernadores con Milei, ¿crees que la próxima votación en el Senado respecto del tema jubilaciones, respecto del tema políticas de discapacidad o fondos para políticas de discapacidad, puede ser un tablero donde observar a ver si se ha modificado una manera de operar? Puede ser, me parece que es, puede ser parte de esta negociación de la que hacía referencia Mariano recién. Sí. Ahora, me parece que hay un tema puntual y una discusión muy puntual con respecto a este proyecto de ley. Hay que ver si en las negociaciones que van a empezar a partir de ahora o que ya comenzaron desde hace un rato, esto puede ir cambiando. Lo cierto es que hoy los gobernadores se posicionaron y me parece que también reaccionaron rápidamente a algo que pasó prácticamente en paralelo y no quiero dejar de señalarlo, porque mientras se reunían con Lisandro Catalán, con los representantes del gobierno nacional, Guillermo Franco desde Córdoba un poco los apretaba y decía que los gobernadores no se habían acoplado al ajuste, al esfuerzo que había hecho la nación. Me parece que esa serie de formas de dialogar más públicamente que en privado empieza a encontrar su límite, ¿no? César, muchas gracias. Un abrazo grande. Por favor, un abrazo. Buenas noches. Bien, interesante porque, por un lado, en provincias donde Milei gana y puede tener algún apoyo, pero por otro lado esas políticas perjudican. Es un equilibrio complejo. Sí, lo que pasa es que recién lo que dejó entrever César es que el gobierno fácilmente puede desarticular toda esta movida, digamos, ¿no? O sea, tira 2 mangos para acá, 2 mangos para allá. Y especialmente los gobernadores más aliados. Va Frigerio, Entre Ríos. Lo moral, claro, ahí es donde lo ético en términos de un país federal, ¿no? Claro, ahí es donde vos empezás, es lo que vos decías antes, ¿para qué fueron votados estos gobernadores? Fueron votados para agachar el lomo frente a los aprietes del gobierno, fueron para defender a los habitantes de sus provincias. Sí, bueno, no deben haber visto el Eternauta. No, nadie se salva solo. Es algo complejo. Bueno, ya volveremos sobre este tema. Irina, ¿qué novedades hoy respecto a las condiciones de detención de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Se acuerdan que Cristina tuiteó el viernes contando algo que le pidió al Tribunal Oral Federal 2, que es el que está a cargo de la ejecución de la pena? Acá estamos viendo la imagen, que tiene que ver con la restricción a las visitas que le impuso el tribunal. El tribunal le puso reglas de conducta y una de ellas tiene que ver con las visitas que recibe. Tienen que pedir permiso, salvo que pertenezcan a un grupo pequeño de familiares, médicos, abogados y su custodia. Cristina justamente lo que posteaba tenía que ver con esta restricción y con el planteo que le hizo al tribunal pidiéndole precisiones. Primero, ¿por qué lo hizo?
O sea, ¿de dónde sacan esta suerte de prerrogativa que no se le impone a nadie con prisión domiciliaria? ¿De dónde sacan esa idea? ¿Cuál es la razón y cuál es el criterio? ¿Con qué criterio se elige? Digamos, vos querés ir a visitar a Cristina Fernández de Kirchner, tenés que pedir la autorización al tribunal. Tampoco se sabe si lo podés hacer vos por tu cuenta o tenés que hacerlo a través de la defensa, ¿no? Y bueno, en la presentación además que hicieron los abogados de su defensa, planteaban algunos ejemplos muy contundentes, como por ejemplo las visitas internacionales que ya se sabe que va a tener, como la de Lula, que se tiene que ir Lula a pedir permiso al tribunal. Bueno, hoy el tribunal le contestó en 4 renglones. Le dijo que su planteo era impertinente. Así se dice jurídicamente cuando algo no es pertinente. Sí. Pero no le da más explicaciones, no le dice nada, no le dice por qué sí, por qué no, de esta manera, de esta otra, no. El recurso que había presentado la defensa se llama técnicamente, es un recurso de reposición y lleva adjunta la advertencia de que va a ir a la Cámara de Casación. Entonces el tribunal le dice, bueno, está bien, ahora le digo que no, pero espéreme un poco porque después le voy a decir si puede ir a casación. Entonces es todo así. Eventualmente si va a casación, como dice Daniel Tonietti, te espera el tren fantasma, digamos. Claro, ¿no? Exactamente. Te espera Mariano Boriski, Gustavo Hornos, los visitantes ilustres y célebres y perpetuos de Mauricio Macri y Diego Bueno, igual que se quede tranquila porque puede recurrir a la corte. Claro. Bueno, también otra. No, es que ustedes se ríen. Eventualmente. No me río, me río por no llorar. Es lo que hay. Pero aparte, esta cosa de estirar, ¿no? De estirar y estirar. Bueno, ahora te digo que no, pero mañana por ahí te contesto. Mañana te contesto si podés ir a la casación o si vas a tener que ir en queja. Y así pasan los días. Aurelina, ¿no? perdón, cuando vos. Pero ni siquiera esto pasa cuando una persona que está en el penal de Seiza. O sea, vos vas al penal de Seiza y entrás. No tenés que pedir la autorización a la justicia. O sea, tenés que ir al horario conveniente. Tenés que ir a los días y horarios que están establecidos. Tenés que ir a los horarios establecidos. Pero no tenés que pedir la autorización a ningún tribunal. Lo que te tenés que bancar es la espera y una requisa. Exactamente. Esencialmente. Bueno, está bien. Si querés ir como periodista, por ejemplo, sí tenés que pedir autorización. Si querés hacer una entrevista, es una situación Está claro que pretenden limitarle su actividad política. Además, bueno, esto es lo que plantea además... En términos humanitarios también es el vínculo con otros afectos. Están las dos cuestiones, que ella misma lo planteaba. El vínculo con quienes forman parte de su círculo de afectos y que no son familiares, que además son varios, y... Por otro lado, sí lo que tiene que ver con su actividad política. Y esto sí lo planteó expresamente su defensa, diciendo que le están cortando sus derechos políticos. Sí, por su restricción es electoral, no política. Ambulatoria y electoral. Es ambulatoria y es electoral. Pero acá lo que se está tratando de hacer, además, es aislarla, obstaculizar el contacto con la militancia y con la ciudadanía en general, porque lo que vimos la semana pasada es que hay mucha gente que por ahí no son militantes orgánicos, digamos, que está apoyándola, que está queriendo escucharla. Está pasando eso. Entonces, bueno, a lo que evidentemente está apuntando el Poder Judicial por un lado y el gobierno por otro, ¿no? Con el vallado que puso Patricia Bullrich también el viernes, ¿no? El día que se iba a hacer el banderazo y que Cristina pidió que fueran a Parque Lezama. Con mucha cabeza, digamos, porque... pide que vayan a Parque Lezama y después cuando termine el acto dice, y por favor no vengan para acá. Claro, pero además explicó, porque lo que se está tratando de generar es una situación de caos, es una situación de conflicto. Si te ponen vallas es para que se arme lío, ¿no? Sí, claro. Es un poco esa situación. Hoy hubo... No, la semana pasada también, frente al vallado, hubo una denuncia de un ciudadano, un abogado, que también está pidiendo a la justicia porteña que revea esta situación. Acá también hay un problema. La federal fue a poner las vallas al territorio de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Además. Otra vez la cuestión de la autonomía porteña y el gobierno de la ciudad, mutis, ¿no? No hace nada, ni resuelve la situación. Hoy fueron a descolgar unos carteles, me parece, ¿no? Unos pasacalles. Claro. Como para que digan nosotros también. Nosotros algo hacemos. Limpiamos de este modo, ¿no? Bueno, y por otro lado, algo que también está pasando, el tribunal ha mostrado, te va mostrando como sus distintas facetas de ensañamiento. Lo que hizo con Cristina tenés por un lado, y por otro lado está la situación que también de Nelson Periotti, el ex titular de Vialidad, que realmente es muy cruenta, porque... y que también te muestra, que es contra Cristina, pero también es contra un modelo, ¿no?
no es Cristina sola, porque Cristina no es la única condenada, obviamente es acá lo único que le importa al Poder Judicial y al Gobierno como muestra de situación. Pero el caso de Nelson Periotti, que está por cumplir 80 años y tiene una cantidad de patologías impresionante, la semana pasada lo dejaron detenido en el penal de Seiza, porque los fiscales se opusieron a que le den la domiciliaria y pedían que lo revise antes el cuerpo médico forense. El cuerpo médico forense hizo un informe de 32 páginas. Creo que tenemos para ver un pedacito, porque el cuerpo médico dice que con el cuadro que tiene Nelson Periotti, no está garantizado que pueda recibir toda la atención que necesita en el penal de Seiza, que es donde está. En caso de no cumplirse, antes de este último párrafo que vemos, están descritas todas las patologías. Incluso le encontraron una cardíaca que no se conocía hasta ahora. Cada uno de estos puntos son sus patologías. Hay las patologías y los especialistas que tienen que atenderlo. Tiene que tener además una operación por un tumor que tiene en la cara. Vamos al párrafo. Y el párrafo conclusivo. clave acá es que en caso de no cumplirse total o parcialmente lo detallado, que son todos los tratamientos, por tratarse de un adulto mayor frágil, se puede considerar que el entorno carcelario es un lugar inadecuado para el alojamiento del detenido e incrementa el riesgo de descompensaciones y de la aparición de trastornos irreparables para su salud. Creo que es bastante claro. Sí, claro. Ahora las fiscales tienen 3 días más para dictaminar. Mientras está todavía detenido. Está todavía detenido en Ezeiza. En el hospital de Ezeiza. Y no es una cuestión menor, que Nelson Periotti es una persona que cualquier gobierno del mundo querría tener como técnico para resolver cuestiones de vialidad y cuestiones de técnica. Es una persona impecable. Lo que le están haciendo es un ensañamiento, no solo porque no le permiten la prisión domiciliaria, sino además la injusticia de que este señor esté condenado. No tiene gollete, que no le tiene comprobaron sentido. que se haya quedado con un solo centavo. Nada, no tiene un mango, no se quedó con nada. Vos no sabés la honestidad que tiene este tipo. Una cosa que es decía extraordinario. Irina, que me parece remarcar. Yo hablé con Nelson Periotti, con el hijo, y me confirmaba esto, que cuando le hacen la revisión médica le encuentran una serie de patologías que no conocían ellos, que no conocía el propio Nelson padre, con lo cual el informe es tremendamente contundente. Insisto, no solo por la edad, porque uno podría decir, no es obligatorio, entiendo, ¿no, Irina? Digamos, no es solo por la edad que te corresponde a la... Ahora, en el caso de Nelson Periotti le corresponde por las patologías previas y por las que le aparecieron cuando le hicieron la revisión. Es decir, no hay ningún justificativo para esta demora. Yo la verdad lo digo con preocupación, que no pase nada. Pero ¿y si le pasa algo? Bueno, te lo está advirtiendo el cuerpo médico forense. Y bueno, puede haber una responsabilidad, obviamente. Claro. Hay un detalle además. Nelson Periotti pide a través de su abogado, Federico Paruolo, que le den una domiciliaria anticipada, ¿no? Preventiva sería. Que se la dan a todos los genocidas cuando la piden. Después define el cuerpo médico y dictamina. O sea, se la dan. Se las dan. Provisoria. Sí, y después es provisoria. Bueno, acá se hizo todo al revés. A ver, Irina, me da la sensación, ya vamos a nuestra próxima entrevista, le quiero preguntar a nuestro entrevistado sobre esto, pero uno entiende que todo va a ser puesto en cuestionamiento. El modo en que se comunique Cristina, si puede usar, si puede dar notas, no sé, imagino, notas periodísticas, de qué manera puede hablar, cuánto, la utilización del balcón con sentido común. Todo esto va a ser parte de la trama política y la discusión política de aquí en adelante, me imagino. Sí, seguramente, porque además los términos en los que resuelve el tribunal, por ejemplo, cuando habla de la cuestión del balcón, le dice, puede usar toda la superficie del su inmueble. casa, Claro, le dice, sí, puede usar la superficie del inmueble, pero... Ojo, con perturbar la tranquilidad del vecindario. Entonces, ¿qué entra dentro de esa definición? ¿Viste? Sí, Hernán, dale. No, cuando Irina explicaba un poco respuesta pateándola a la tribuna del tribunal, ¿no? Sí, es el tribunal 2. Se reserva el derecho, claro, en realidad la extorsión posible, es decir, te condiciono y hago lo que yo quiero. Para mí es una marca, lo Daniel le hizo desde la política, es una marcada de cancha. Mira, yo voy a decidir lo que se me dé la gana. Y ni siquiera te doy explicaciones. Claro. Y ni siquiera te doy explicaciones. Está en línea Mario Paco Manrique, es secretario adjunto del ESMATA, es diputado nacional de Unión por la Patria. Paco, ¿cómo estás? Soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR en Bravo TV saludamos. ¿Cómo va?
Hola Pablo, hola a todo el equipo, ¿cómo les va? Gracias por este rato. Antes de meternos en la reunión que hay mañana, reunión de Consejo de Mayo, convoca el gobierno y la CGT decidió asistir y con un enviado. Déjame preguntarte cómo estás viendo todo esto que estamos discutiendo, es decir, las condiciones de detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner es causa nacional y parece ser una suerte de disputa, ¿no?, dentro de la política argentina. Paco. Bueno, todo este tema que ustedes están describiendo hace más que ratificar que la condena que es víctima Cristina no es una condena jurídica, es una condena política. Buscan por todos los medios acallar la voz de la dirigente más representativa del campo popular y nacional que tiene la Argentina, cosa que no van a lograr. Analizar la causa, bueno, todos los juristas, incluido el ministro de Justicia, en algún momento dijo que era una causa totalmente irregular. Entonces, hoy estar discutiendo y no poder determinar bien cuáles son los alcances de los límites de su detención arbitraria, bueno, sobre todo indica que el gobierno tiene una gran preocupación por el protagonismo político de Cristina, que lo va a seguir teniendo y va a seguir conduciendo a nuestro espacio político de cualquier forma. No hay forma de acallarla ni de sacarla de la escena política. Así Paco, respecto de lo que viene, insisto, sigo un poco con este tema, ¿qué es lo determinante para vos? Lo determinante es el modo en que se termine de armar ese frente político que revive de alguna manera o encuentra un motivo más claro con la condena a Cristina. ¿Tiene que ver con la calle? ¿Qué es lo determinante a partir de ahora a tu criterio? Y lo determinante es la situación socioeconómica que está viviendo el pueblo argentino. Obviamente la detención de Cristina fue el gran disparador para que la dirigencia política entienda que no es momento de discusiones personales ni posicionamientos únicos, sino de construir una fuerza que involucre a todos los sectores de nuestra fuerza política, encontrar los equilibrios necesarios para poder presentar batalla en el ámbito electoral. ¿Y sentís que eso está ocurriendo? ¿Que hay una súbita madurez para eso? No te entendí, perdóname. ¿Crees que eso está ocurriendo en los pocos días que van? ¿Que hay una súbita madurez para lograr eso? Digo súbita porque antes no estaba. No sé si hay una súbita madurez, hay una súbita necesidad. Yo creo que en primera instancia, bueno, debemos encontrarlo, como dije antes, los puntos de encuentro para armar un frente electoral potente, poderoso, pero también debemos seguir trabajando para que sea un frente que garantice gobernabilidad, que tenga un proyecto claro, que apunte a las necesidades de la gente y bueno, y a todo lo que este gobierno nos va a dejar de herencia, ¿no? Macri se la pasó sus 4 años de gobierno hablando de la herencia recibida y bueno, yo creo que la herencia que va a dejar Milei va a llevar un poquito más que un gobierno. Así que el peronismo hoy tiene esa gran responsabilidad de leer la calle, la movilización que se hizo es un mensaje muy potente para la dirigencia sindical, para la dirigencia política, para la dirigencia social. La gente quiere respuesta, quiere verse reflejada en un proyecto político superador y creo que con la conducción de la compañera Cristina y la voluntad patriótica de todos y teniendo en cuenta, como dice
una de las grandes, de las 20 verdades del peronismo, que primero está la patria. Bueno, todos poner esa voluntad para poder construir una opción representativa de verdad, ¿no? Está Mariano Hamilton, Paco, para hacerte una pregunta, Mariano. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Vos recién mencionabas la convocatoria que tuvo cuando Cristina fue condenado, cuando tenía que presentarse en el tribunal, todo el movimiento social que se produjo. Ahora, parece que, no te lo pregunto como diputado nacional, sino como secretario adjunto de SMATA, parece que la CGT no se enteró de todo esto, ¿no? O sea, la CGT no convoca a la marcha para defender a una líder natural, como vos decís, pero va mañana cuando lo convocan para firmar el asunto de mayo, Consejo de Mayo. ¿Cómo es esto? ¿Hasta cuándo uno va a tener que vivir o convivir con esta CGT? Bueno, yo creo, lo digo respetuosamente, ¿no? Yo no, Vos, Hamilton, sabe que siempre fui crítico. Sí, claro. La CGT en estos últimos tiempos, por eso renuncié a la conducción. Cada uno es artífice de su propio destino. Yo creo que la CGT perdió esa potencia que tuvo durante mucho tiempos y años atrás, en la representatividad hacia los trabajadores. Hoy los trabajadores prácticamente no hablan de la CGT, los trabajadores hablan de sus organizaciones, que son las que conocen, viven, los dirigentes que tienen trato permanente, pero la CGT lamentablemente tenía una oportunidad muy importante cuando allá por diciembre del año pasado empezó con un plan de acción que había tomado preponderancia y se había convertido en un reflejo ante el pueblo laburante de las necesidades que teníamos. Después eso lo dilapidó con la ley Bases, después volvió a la cancha cuando declaró un paro y un plan de acción, que inclusive yo mismo, después de haberme ido, dije que si el plan de acción le daban continuidad, yo me encolumnaba atrás de la CGT, y lamentablemente, no sé si por conveniencias, por egoísmos o por miedo, me quiero quedar ahí un poco, Mario. La trascendencia de no expresarse claramente, ¿no? Te quiero repreguntar un poco sobre eso. Permitime que te diga esto. Dale. Porque la reunión de mañana al Consejo de Mayo, bueno, está bien que la CGT concurra, porque cumple con la forma institucional y institucionalmente debe ir. Lo que no sabemos es qué postura va a tomar. Bueno, sí sabemos qué postura va a tomar. No, lo que dijo... ¿Cómo no sabemos? No, lo que se dijo de la CGT es que efectivamente va, que acepta la invitación, pero que va con agenda propia, que tiene que ver con paritarias libres. Sí, como Daer lleva la agenda de... Seguramente lleva la agenda de los trabajadores del Garrahan. Bueno, pero es lo que dijeron. Después lo que pueda pasar, Mario, ¿no? Pero ¿te habrás enterado de eso? Mira, Pablo, yo... La verdad que esta situación del movimiento obrero me entristece mucho. Antes me da bronca, ahora la verdad, la CGT se dejó infectar por la política y perdió el eje de lo que verdaderamente representa, que son los intereses de los trabajadores, gobierne quien gobierne. Nadie le va a discutir a la CGT su historia en el peronismo, pero viste, cuando un dirigente de la cúpula de la CGT te dice que la CGT no es una unidad básica, como para justificar por qué no se moviliza, bueno, tenemos un contrasentido muy importante, porque después nos autodenominamos la columna vertebral del peronismo, exigimos el 33% de representatividad en las cámaras, pero eso se consigue si te comprometés, si traccionás y
y si estás dispuesto también a dar los debates que se deben dar, porque si no estás laburando para el enemigo. Es así. A ver, Mario, te hago una pregunta pensando en las elecciones que vienen de la Secretaría Final. Si hoy fueran las elecciones y en función de cómo vos conocés están las conducciones de los gremios, ¿vos decís que gana una conducción más representativa de ese espacio opositor al gobierno o se ratificaría algo parecido a lo que está? Ya, la CGT, por su estatuto, tiene una forma de elegir a las autoridades que yo creo que hace tiempo se debe cambiar. Las autoridades la eligen los congresales en un congreso nacional y los congresales están divididos de acuerdo a la cantidad de afiliados que tiene cada organización. Entonces tenés 5 sindicatos que te ocupan más del 50% de los congresales y son los que definen quiénes son los que conducen. Yo creo que eso hay que cambiarlo y que la conducción de la CGT la deben elegir los secretarios generales, que tienen el mandato natural de sus trabajadores para tomar esas determinaciones. No importa el número de representatividad que tengas 1 millón de afiliados o tengas 10.000, sos un secretario general y tenés el mandato de tus trabajadores para tomar esa decisión. Mientras eso no se cambie, lamentablemente vamos a estar en manos de lo que piensen 4 o 5 dirigentes y el movimiento obrero va a seguir navegando. Pero entonces eso es muy poco promisorio eso, Mario, lo que nos contás. Por un lado hay expectativa de la próxima elección, pero por otro lado, por lo que vos decís, esos gremios que tienen la mayor participación van a seguir en esta situación. ¿Qué cosa podría cambiar entonces la ecuación? Lo de siempre, la voluntad popular. La voluntad popular. Mira, este presidente nos va a llevar al precipicio. El presidente Milei eliminó los grises en la política. Te puso en blanco y negro. ¿Estás a favor o estás en contra? No hay opción. Por eso yo a este gobierno no lo catalogo como un adversario político, es un enemigo político. ¿Qué diferencia una cosa de otra? La diferencia es muy simple y sustancial. Un adversario político es aquel que piensa distinto y entiende que las soluciones del país se pueden traccionar de otras formas a las que vos podés pensar y hay un ida y vuelta, un diálogo, un intercambio de ideas, una discusión, un debate. El enemigo es el que te quiere destruir. Y este gobierno quiere destruir al peronismo, quiere destruir a las organizaciones sindicales. Estamos como en el 56. Si vos lees el decreto del 56, cuando se prohíbe que se cante la marcha, que se nombre a Perón, que los símbolos, y está haciendo lo mismo, baja imágenes, cierra instituciones que tengan que ver con el peronismo, que lleven el nombre de Perón, de Néstor, de Cristina, de lo que sea, que identifique a una fuerza política, lo destruye y después su mensaje es agresivo, violento, incita a la violencia permanentemente, pero bueno, después cuando reciben cosechan lo que siembran, se quejan, para usar una palabra decorosa. Tenés el caso de Esper, re ofendido porque le tiraron excremento en la casa. ¿Qué querés que te hagan, hermano? Después las barbaridades que decís en los medios. Y ni te cuento las barbaridades que dice en la Cámara.
Entonces, si vos permanentemente tenés un discurso de descalificación violenta, porque vos políticamente me podés decir que no hicimos las cosas bien, que fuimos deshonestos, podés usar montones de calificativos que no sean agresivos. Ahora, ir a una universidad a decir lo que dijo, más allá que fue repudiado y se tuvo que ir, después vas a otro programa y hablas de la chorra, de que estoy contento, y todo eso hay después colegas de ustedes que lo repiten y lo repiten, y hoy estaba haciendo zapping, viendo el tema de Estados Unidos, la guerra de Israel con Irán, y vos escuchás a muchos periodistas y legisladores de la Libertad Avanza diciendo qué hubiese pasado si el kirchnerismo no tienen un razonamiento lógico para explicar las decisiones que se toman. Entonces siempre es la bandera de Cristina, el kirchnerismo, el populismo Mario, y bueno. Vinculado con esta violencia que describís, dicho sea de paso, el otro día Carolina Gailiar contó que no sé si le hicieron o le van a hacer un pedido al presidente de la Cámara, Martín Menem, para que en la próxima sesión contenga, digamos, algunas cosas que vos mencionás, porque si no la cosa podía terminar mal. Una vez en una charla en la radio, vos hiciste un diagnóstico, creo que en el comienzo del gobierno de Milei, dijiste, cuidado porque los conflictos o se los conducen, cuando estamos hablando de conflictos, estamos hablando de situación de gente pasándola muy mal en la calle, digamos, ¿no? O los conflictos se los conduce o la cosa termina mal. ¿Cómo estamos en ese sentido, después de haber pasado, no sé, un año, supongo, de esa charla? Peor. Estamos peor que en ese momento. Creo que utilicé una frase más dura de la que vos decís, sí, y que la sigo sosteniendo. Como digo que este presidente nos está llevando al precipicio, nos puso en blanco y negro, nos va a llevar a un estallido social y esto se arregla con organización o con sangre. Y obviamente voy a preferir siempre la organización. Ahora, para poder organizar a la población en su protesta, en un conflicto social, bueno, también tengo que hablar con mucha claridad con la gente. Esa es la demanda mía con la CGT. La CGT, vos le preguntás a cualquier laburante qué piensa la CGT, qué propone la CGT, qué ideas tiene superadoras para poder enfrentar esta situación y no te saben decir. Pero Mario, ¿cómo te van a decir algo si DAE representa sanidad y están los trabajadores del Garrahan todos los días en la calle y él está sentado firmando el Consejo de Mayo? O sea, ¿en qué cabeza entra que la representatividad de un dirigente como Daer, por ejemplo? La representatividad a Hamilton primero se la da a su gente y eso hay que respetarlo. Después, cuando vos salís de tu organización y ocupás un lugar en una organización de tercer grado, como es la CGT, como puede ser la CTA, como puede ser una estructura de tercer grado, vos trascendés a tu organización. Porque también podés tener un conflicto sectorial. Entendemos que lo del Garrahan es una animalada de este gobierno que demuestra que no tiene empatía social, no le importa nada, se mete con los únicos privilegiados que siempre fueron para nosotros los niños. Y bueno, muchas veces esto lo hemos discutido en la CGT, que los conflictos sectoriales no sirven. Va a haber mucha conflictividad sectorial, pero la CGT tiene la obligación de condensar eso en un plan de acción. Claro. Donde contenga... Yo te doy un ejemplo, Hamilton. El presidente ya vetó
la fórmula de aumento jubilatorio del año pasado. La veta de vuelta. Otra vez la CGT no va a hacer nada. No sé, yo creo que la gente espera que... Yo no soy un dirigente que está con la palabra paro en la boca, porque a veces el paro no resuelve los problemas. O en una actividad los puede agravar, hay que esperar los tiempos y demás. Pero cuando representás el conjunto del movimiento obrero a nivel nacional y de todas las actividades, vos sos una herramienta para el conjunto de la sociedad. Claro. Entonces, si el presidente veta el aumento de los jubilados, veta la extensión de la moratoria, la CGT mínimamente tiene que hacer un paro y decirle al señor presidente que si se va a llevar por delante la gobernabilidad de este país, desconociendo el poder legislativo, y cada vez que tenga un veto va a haber un paro. Entonces el paro no lo está haciendo la CGT, lo está haciendo el presidente de la nación en la toma de sus decisiones. Ahora, eso hay que plantearlo con claridad y en el medio, bueno, tratar de hacer entender que hay que cambiar de rumbo. ¿Viste? Ayer Mario, hablaba con un colega tuyo y me preguntaba, lo criticaron a Baldini por los paros que le hizo Alfonsín. Y a este muchacho tenemos motivo para hacerle paro todos los días. Y sabemos que si haces paro todos los días tampoco vamos a solucionar las cosas. Ahora, debemos construir conciencia social, debemos construir en el pensamiento de los trabajadores que podemos enfrentar esto, que lo podemos cambiar. Si el laburante, con lo que estamos viviendo, que es toda una falacia, la inflación es una falacia, el déficit cero es una falacia, bueno, tener déficit cero y los gobernadores tienen que hacer un proyecto de ley para que le devuelvan el aporte del impuesto a los combustibles. Vos tenés un déficit cero porque dejaste de cumplir con tus obligaciones como Estado, dejaste de garpar. Entonces cualquiera tiene un déficit cero. Mario. Vos tenés inflación baja cuando estamos en una retracción de consumo muy importante. Ahí lo tenés a Hernán, lo puede decir muchísimo mejor que yo. Las personas se están endeudando para comer. Los gastos de tarjeta y la bicicleta que hace la gente con la tarjeta es para comprar comida. El otro día estábamos repasando que de las personas que están endeudadas, más del 50% no sabe si va a poder pagar esa deuda. Mario, gracias por el diagnóstico y sobre todo por ayudarnos a entender un poco más la dinámica de la CGT que se viene, y te esperamos aquí en Piso, cuando puedas. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludo a todos los televidentes y a todo el equipo. Gracias. Bueno, Mario Paco Manrique, muy duro, muy crudo, sobre todo respecto de aquello de si no hay organización, si no aparece organización que conduzca, digamos, el conflicto, bueno, dijo, la situación se puede poner brava. Hablemos de consumo, nos metemos en lo último que mencionaba Paco Manrique. Enseguida viene Telma Luzani, ella está con nosotros, vamos a hablar del conflicto en Medio Oriente con detalle. Hubo algunas novedades en las últimas horas. Pero ¿por qué volvés sobre el consumo y qué posteó el presidente, Hernán? Hoy salieron los datos del INDEC vinculados al PBI del primer trimestre del año 25. Ahí está el dato. El Producto Interno Bruto creció 5,8% interanual en el primer trimestre del 25 y 0,8% respecto del periodo previo. Y dice Milei, fin del relato de periodistas basura, el 90% lo aclara, y en sobrados. O sea, todos ustedes, básicamente en alguna de las dos seguro entran. Parece que un crecimiento del 11,6% del consumo privado con un PBI que lo hizo al 5,8% es un tremendo dato. Pero el consumo cae fin. Bueno, fíjate que en primer lugar no hace tanta referencia al 5,8%. Es un dato que se preveía porque de hecho uno conoce los datos de lo que se llama EMAE, lo hemos visto acá. Así que
En ese dato no había mucha discusión, pero Milei venía diciendo, ¿te acordás que dijo, no, los datos de consumo son todos mentirosos? Habría que ir a Mercado Libre. Hay que mirar Mercado Libre y demás. En la última entrevista, de hecho, dijo, cuando vengan los datos del PBI, evidentemente tenía esta información, dijo, ya van a ver que son todos mentirosos. Bueno, algunas aclaraciones. Cuando Ran arranca así, no, tenemos porque Bolonqui mañana esto trajo en redes. una discusión fenomenal, algunos todos nerviosos y todo tuiteando, y el gobierno, vieron, chanta, bueno, lo que ponía ahí el presidente. Ahora, evidentemente los funcionarios del gobierno y el propio Milei no tienen la más pálida idea de cómo se calcula esto. No tienen la más pálida idea. Bueno. Acá hay varias cuestiones. Menciono las tres más importantes. La primera es, en el consumo están incluidos las importaciones o los consumos de importaciones. ¿Bien? O sea, la apreciación cambiaria implica un salto importante de los consumos. Alguno me puede decir, pero pará, el PBI no incluye la importación. Sí, sí, pero en realidad se calcula primero el consumo y después se le resta a todo lo que llama oferta global las importaciones de manera global. ¿Y este dato cuál es? ¿Lo incluye o no lo incluye? No, esto incluye, cuando habla del consumo de ese 11,6, incluye los productos importados. Con lo cual, bueno, señor presidente, tendríamos que tener en cuenta de mínima esa cuestión. Sí, por lo menos hay un pero. Por lo menos hay un pero. Segundo, cuando haces el cálculo del 11%, el 11% se calcula sobre una base más chiquita porque venía de una caída importante previamente, con lo cual si vos haces los cálculos, si finalmente le agregás además el crecimiento poblacional, te da un crecimiento del solo 0,7%. Del consumo. Sí. Y ahí la cosa toma otro color. O sea, pensás de dónde venías, del pozo que estabas, y le agregás más personas consumiendo. Sí. Y entonces ahí te da 0,7. Y en tercer lugar hay una cosa muy importante. Sí. ¿Sabes qué incluye el consumo? Una cosa se llama impuestos menos subsidios. ¿Te acordás que no me voy a poner técnico, pero de manera muy sencilla, ¿cómo hago el cálculo del PBI? Yo sumo todos los tickets de compra. El ticket de compra incluye el IVA. Sí. Como me devuelven plata por subsidio, por lo que sea, subsidio a la luz, lo que sea, eso se detrae. Esa es la dinámica. Ahora, los subsidios me los sacaron, ¿bien? La tuve que poner taca, y el impuesto siguió ahí. Claro. Con lo cual, hay una parte del consumo que no está explicada por mayor consumo, sino sencillamente por la quita de los subsidios. ¿Bien? ¿Se entiende, no? Sí, porque no se le resta la cuenta, digamos. Porque no se le resta la cuenta, está incluido en una bolsa, en una especie de bolsa Creo haberlo generalizada. entendido. Bien, bueno, eso es muy importante. Y de hecho, hay un dato muy ilustrativo, que no sé si Julián lo puede mostrar, porque en este mismo informe, es lo que te traje. Esto es un dato muy raro, es de hoy, Hernán, siempre venís con estas cosas raras. A mí me pone bien porque al final hay algo que es distinto a todo lo demás. Entonces estoy en condiciones de entender lo que vas a decir. No te pongas también por ese dato porque no es tan positivo. Pero esto a Milei le puede agarrar un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es esto? Hernán, por favor. En ese mismo informe se publica el PBI a valores corrientes, es decir, a valores de cada momento, y, como te decía recién, impuestos o la sucesión de impuestos, ¿no? La suma de impuestos. Yo se me ocurrió hacer impuestos sobre PBI. ¿Bien? En realidad estrictamente sobre para valor saber agregado. qué porcentaje del crecimiento implica... Sí, básicamente ¿Me lo vas eso. a explicar otra vez? No, pero es eso. Es eso. Es básicamente, esto podrías decir, es una especie de aproximación a presión fiscal según el dato que acaba de publicar el INDEC. Es decir, ¿cuánto del PBI lo explican los impuestos? Y no el aumento de la producción o de la actividad económica. Claro, no el resto. No el resto. Porque estoy mirando los tiquecitos, ¿entiendes? Entiendo. Es como que agarre todos los tickets y separe los impuestos. ¿Bien? Y haga esa evolución. Fíjate lo llamativo. O aumentó el consumo, señor presidente, pero si aumentó el consumo, según lo que usted dice del INDEC, tiene que reconocer que estamos en el punto histórico de mayor presión fiscal sobre la Argentina y sobre los argentinos. Casi 25 puntos. Y de 19 a 25 tengo 6 puntos de presión fiscal adicional. Es exactamente lo contrario de lo que Milei quiere o pretende hacer. Yo qué sé. O las dos cosas son válidas o hay un problemita en el dato de consumo y también
en el dato de la presión fiscal. Tengo ganas de ver. ¿Ya posteaste esto? No. Tengo ganas de ver qué pasa cuando lo postees. A ver cómo te contesta. Pero bueno, es muy importante eso, porque la verdad, de nuevo, metodológicamente no tienen mucha idea de cómo es la cuestión y entonces hacen una especie de bolsa, les da este resultado, pretenden mostrarle a la sociedad. Yo hablo esto y cualquiera que está del otro lado me dice, Hernán, es re fácil ver que cayó el consumo. No me haga toda esta cuestión metodológica. Anda al supermercado y déjame de joder. O yo mismo, lo que pasa en cada familia, claro. Claro, es fácil. Además, es mentirosa el consumo de leche, es mentiroso el consumo de... Todo es mentira, ¿no? Y vale esto que metodológicamente se hace por descarte, no me quiero... Pero se hace por descarte. El consumo es lo que resta, lo que falta, por decirlo de algún modo. Insisto, me parece que lo más ilustrativo en esta especie de escándalo de pretender mostrar que crece el consumo es que a la par del crecimiento, o peor, que el crecimiento del consumo está explicado por el aumento de la presión impositiva, lo cual es muchísimo peor. Eso para el infarto. Sí, ahí sí. Gracias, Hernán. Nos vamos a ir a una tanda enseguida con Telma Luzani. Está José Natanson también para charlar con nosotros. Vamos a hablar en detalle sobre la guerra en Medio Oriente y las últimas alternativas. Mucha preocupación, también impacto en la Argentina. Pero antes le queremos mandar un gran abrazo a los amigos de No Tire Godoy, que nos acompañan desde el comienzo de este ciclo de QR aquí en Bravo TV. No Tire Godoy es, ¿vieron cuando vas a un lugar y tenés promesa de que la vas a pasar bien y vas a comer bien? Te van a atender bien, pero además es rico y el momento todo entero es una belleza. ¿Sabes a quién le gustaría mucho? No Tire Godoy en San Luis, en Merlo, en la provincia de San Luis, querido Mariano Hamilton. ¿A quién? A alguien que tenemos en común y que le gusta siempre ir a degustar en cada lugar que va. Un buen lugar para morfar, decilo vos. ¿Néstor Restivo? Sí, señor. Al querido Néstor Restivo. ¿Néstor Restivo? Así que le vamos a recomendar a Néstor. Cada vez que nos vamos a algún lugar, Néstor siempre sabe dónde hay que ir. Bueno, quiero probar a ver si sabe que No Tire Godoy en Merlo, en la provincia de San Luis, es el lugar para ir y no hay que perderse la oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a la tanda y al regresar Medio Oriente y mucho más. Dale. Es Credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son Credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos Credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, Credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Adrián Mercado presenta Argentina Cobre. Conectate con los protagonistas de la industria en una nueva edición de Argentina Cobre, el evento empresarial que marca la agenda del sector. 4 y 5 de agosto, provincia de San Juan. Organiza Panorama Minero. Invita a Adrián. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. Hay cosas que no evolucionaron como pensábamos. Nos dijeron que seríamos capaces de teletransportarnos. O que al menos ya sabríamos la diferencia entre el tire y empuje de una puerta. Nada de esto pasó, pero Koffler sí evolucionó. Porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler. Mucho más suave. Mucho más cremoso. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante.
Filco. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 699 pesos. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Muy bien, seguimos en QR, como les prometimos, está Telma Luzani. Nos acompaña otra vez. Telma, gracias por estar acá, por reincidir. Sí, hace poquito vine. Sí, hace muy poquito y de alguna manera también en el comienzo o cuando se empezó a poner cada vez más intenso este conflicto, sobre el que más o menos lo grueso lo tenemos, digamos. ¿Dónde dirías que está en este momento el punto del conflicto, Telma, a tu criterio? Bueno, pasaron un par de cosas muy importantes. Por un lado, la respuesta de Irán demostró varias cosas. Por ejemplo, que Israel no era tan intocable, exacto, como decía, que demostró varias fallas. Segundo, que la estructura de organización mundial está muy mal, muy desequilibrada, porque Estados Unidos, sin pedir permiso al Congreso, sin respetar ningún tipo de resolución del Consejo de Seguridad... La gobernanza global, decís vos. Claro, sí, digamos, las leyes internacionales que nos regían hasta ahora y que suponíamos que nos traían algún tipo de seguridad o algún tipo de garantía, digamos, de paz, no funcionan porque se mandó solo y decidió Estados Unidos bombardear Irán. Eso como las primeras dos cosas muy fuertes. Y la tercera, la supuesta paz. Y te digo supuesta porque sabemos que Donald Trump salió hace un rato, era unas horas, a decir que, bueno, que ya estaba arreglado todo, que Irán e Israel habían decidido acordar un cese del fuego, que, bueno, y decidió que la paz había llegado, bendijo a Estados Unidos, bendijo a Irán, bendijo a Israel y bendijo al mundo. Creo que tenemos el posteo solo para hacer referencia, para mostrar lo que hace referencia a Telma, y ahora nos va a decir por qué cree que esto es presuntamente así. Felicitaciones a todos. Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto el fuego total. Empieza a hablar sobre cómo se va a ir sucediendo, digamos, ¿no? En qué momentos y cada cuántas horas se va a ir dando el alto el fuego. Y a las 24 horas, dice, el mundo anunciará oficialmente el fin de la guerra de los 12 días, que no sabía que tenía ese nombre. Durante cada alto el fuego, la otra parte se mantendrá pacífica y respetuosa, suponiendo que todo funcione como debería, que así será. Rara esa frase. Felicito a ambos países, Israel e Irán, por su resistencia, coraje e inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse la guerra de los 12 días. Es muy extraño este mensaje, ¿no? Esta es una guerra que podría haber durado años y destruido todo Oriente Medio, pero no lo hizo y nunca lo hará. Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Irán, que Dios bendiga a Oriente Medio,
a los Estados Unidos y al mundo. Bueno. Está completamente colifa, ¿no? Es una manera de analizarlo académicamente. Es uno de los más poderosos del mundo. Pero está colifa. Digo, también mira, tenemos un presidente acá que está colifa. Lo bautizó él. Le puso él ese título. Sí. Supongo que en alusión a la guerra de los 6 días también en Medio Oriente. Pero además tiene un mensaje, perdón si no tiene que ver con esto, pero casi como diciendo... Felicitaciones por haber participado, lo hicieron muy bien. Lo hice muy bien yo, ¿no? Yo también traje la paz. Mira, además, ¿quién le da la autoridad? Además, ¿quién le da la autoridad de él convertirse como en el policía del chabón que resuelve todo? Ponele que fue mediador, pero de todas maneras lo que pasa es que hubo por lo menos dos mensajes que yo traté de chequear esto. Es difícil, por supuesto, pero por lo menos leí 2 mensajes que ponen en duda que Irán realmente acordó. Hay uno del líder supremo y otro de un funcionario que dicen, bueno, Israel, te lo digo así muy de manera casera, Israel nos agredió de una manera realmente ofensiva muy grave y nosotros no nos rendimos. En ese nosotros no nos rendimos, queda abierto qué puede pasar, claro. Realmente yo no tengo la certeza de que esto que escribió Trump sea así. Creo que lo hizo porque realmente está en una situación muy compleja internamente. Internamente. Creo que lo hablamos la otra vez. Él, mira, por lo que yo recuerdo, y tengo muchos años en política internacional, cada vez que hay un presidente de Estados Unidos que decide bombardear un país, que ha pasado muchas veces, declarar o no declarar alguna guerra, el partido opositor normalmente respalda y acompaña. No se ven divisiones muy obvias. En este caso salió no solo Nancy Pelosi, sino varios diputados demócratas diciendo esto es ilegal porque usted le tenía que haber pedido antes o avisado o esperado la decisión del Congreso. Bien. Esto es inusual. Y después está la interna propia del MAGA o la interna propia de su partido, digamos, que también está muy dividida entre pacifistas, digamos, y belicistas. Saludamos a otro analista de política internacional, José Nathanson, esta vez vía online. Hola José, ¿cómo estás? Pablo Caruso con todo el equipo de QR y Telma Luzani, te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Hola, Telma, ¿cómo estás? Bueno, sé que estabas escuchando la conversación. ¿Dónde te meterías en la conversación o qué agregarías? A ver, yo diría, estoy de acuerdo con 2 cosas que se dijeron y disiento con una. Dale. Las 2 cosas que estoy de acuerdo son, la primera, que como bien dijo Telma, si algo demostraron estos 12 días de bombardeos y misiles lanzados de Israel y Estados Unidos y la retaliación iraní y demás, es que el derecho internacional está hecho torta, que las reglas que siempre fueron reglas plagadas de excepciones, ¿no? Porque Estados Unidos invadió Irak la segunda vez sin aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU y demás, pero bueno, se suponía que había algún nivel de arquitectura internacional que ponía algún nivel de contención a lo que se suponía que los países podían y no podían hacer. Bueno, ese esquema está totalmente desarticulado. Esa es una cuestión. La segunda, creo que efectivamente hay que tomar con pinzas el anuncio de Trump. Yo supongo que si Trump lo dijo, por más loco que sea, no sé quién, como no puedo ver, no sé quién dijo que era un demente o no sé cómo dijo. Hamilton dijo que es un colifa. ¿Cómo vamos? Acá estoy. Bueno, yo entiendo que por más coincido en que Trump tiene rasgos de lunático, digamos, pero supongo que si lo anuncia con esa vehemencia, debe tener algún nivel de certeza de que la parte iraní va a aceptar ese alto el fuego, que no se prometió para ahora, sino para dentro de unas horas. Pero efectivamente hay que tomar con pinzas el anuncio para ver efectivamente qué significa esa maravillosa paz que promete Trump. Ahora, con lo que disiento respecto de lo que dijeron, es que yo creo que si la cosa termina ahora, es un éxito importante de las fuerzas militares israelíes y de las fuerzas militares de Estados Unidos, porque si efectivamente lograron, no digo destruir, pero retrasar el programa nuclear iraní, que estaba enriqueciendo uranio, había llegado al 60%, si lograron retrasarlo, la reacción iraní fue una respuesta bastante débil. Hubo algunos muertos civiles en Tel Aviv, hubo un bombardeo preanunciado sobre una base
militar estadounidense en el Golfo y nada más. Quiero decir, si efectivamente se comprueba que lograron retrasar y destruir, pongo el condicional porque todo esto está sujeto a comprobación posterior, digamos, ¿no? Pero claro, si efectivamente lograron el objetivo, no digo de destruir, pero sí por lo menos de retrasar el desarrollo del programa nuclear de Irán, y la respuesta de Irán fue solo esto que estamos viendo hasta ahora, me parece que es una victoria de Israel y de Estados Unidos en toda la línea, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta además que los proxies de guerra de Irán en Medio Oriente, Hezbollah, los hutíes, el mismo Hamas, ya habían sido o desmantelados o parcialmente destruidos o acorralados por Israel como preámbulo a esta ofensiva, ¿no? A ver, tomo algo que dijeron los dos, o en lo que coincidieron José y Telma, que la gobernanza global está muy disminuida, que evidentemente tiene poco o se muestra muy débil o muy deteriorada para influir. ¿Qué pasa con China y con Rusia? Digo China, Rusia, podríamos hablar incluso de los BRICS, es decir, aquellos países que están con mucha fuerza poniendo en cuestionamiento por lo menos esa hegemonía que Estados Unidos tenía hasta hace un tiempo. ¿Es lineal esa respuesta? ¿Es esperable que respondan algo? ¿Cómo está el mapa? ¿Cómo está el tablero? Sí, José. No hubo intervención directa ni de China ni de Rusia en el conflicto y no se esperaba tampoco que lo hubiera. Rusia tiene un frente complicado en Ucrania como para andar distrayéndose en Medio Oriente. De hecho, cayó al-Assad, que era el gran aliado de Rusia o uno de los grandes aliados de Rusia en Medio Oriente, y lo único que hizo Moscú fue recibir el avión que lo... me parece que Rusia tiene otras preocupaciones en este momento. China tiene una diplomacia muy cautelosa, muy serena, quiere ser vista como un actor confiable del nuevo orden internacional, en contraposición con la irascibilidad que está mostrando Estados Unidos, este repentinismo que tiene Trump para decir que un día va a tomar el canal de Panamá, el otro día dice que no lo va a tomar, etc. Parece que Rusia quiere ser visto como un actor responsable, entonces tampoco se metió en eso. Creo que había una relativa soledad internacional de Irán, que es lo que le permitió a Netanyahu decidirse a apretar el botón, o sea, lo vio débil, lanzar los misiles. Y lo vio débil, y el cálculo, insisto, si se logra este alto el fuego y si efectivamente se destruyeron aunque sea parcialmente, las capacidades nucleares iraníes, bueno, el cálculo de Netanyahu no fue un mal cálculo, digamos, ¿no? Con un punto más agregaría yo que creo que hay que tener en cuenta, que es que si algo demostró esto es que la mejor forma de que no te bombardeen es tener una bomba atómica. Está claro eso, ¿no? ¿Por qué nadie bombardea a Israel o por qué nadie bombardea a Corea del Norte? Yo siempre digo, Corea del Norte tiene un PBI equivalente al de Honduras. ¿Por qué nadie se le anima? Ni Japón, ni Corea, ni Estados Unidos, Corea del Norte. Bueno, pues saben que los tipos tienen una bomba nuclear. Entonces, en el corto plazo es eso, en un plazo más mediano, una mirada más profunda, uno podría decir, bueno, lo primero que van a hacer los iraníes después de esto va a ser reconstruir sus capacidades nucleares. Y yo no sé si otros países árabes, qué sé yo, Egipto, por decir algo, Arabia Saudita, no están pensando también en que es la forma de evitar, o por lo menos morigerar un posible conflicto con Israel, que todos lo tuvieron y posiblemente en algún momento lo vuelvan a tener, ¿no? Telma. Bueno, parte de lo que dijo recién ahora tuvimos un mejor retorno. Porque no estaba bien el Nosotros sonido. Sí lo escuchamos y salió bien al aire. Telma por ahí no escuchó. Sí, yo hay parte que no escuché. Sí. No, respondo a lo que vos preguntaste. Bueno, sí hubo algunos acuerdos o digamos, movidas de Rusia. Por ejemplo, hoy a la mañana estuvo el canciller iraní en Moscú hablando con Putin. Los rusos dijeron en varias ocasiones que ellos iban a continuar, digamos, que no retiraban a todos los especialistas que habían en los centros nucleares iraníes y que iban a continuar. Y el respaldo muy claro, tanto por parte de Rusia como por parte de China, o condena, te diría más que respaldo, condena muy fuerte a Israel, tanto por parte de China como por parte de Rusia. Yo supongo que las conversaciones que debe haber tenido Trump, esto nos vamos a enterar en los próximos días, seguramente que hubo conversaciones y situaciones habladas previamente tanto con Xi Jinping como con Vladimir Putin. No me imagino que se hubiera podido tomar este tipo de decisión más allá de esa cosa espectacular que tiene Trump. No me imagino que haya decidido semejante mensaje si no lo hubiera hablado antes.
Lo que no estoy de acuerdo con Nathanson, creo haber entendido que no fue bueno para Irán. Yo creo que para Irán fue una buena demostración de lo que puede hacer y creo que va a continuar con su proceso de desarrollo nuclear como hasta ahora. No creo que eso cambie a partir de este momento. Lo que también me parece una cosa importante es que quedó claro, justamente por la publicidad que tuvo todo el tema, de la doble vara, ¿no? De que Israel no solo tiene bombas atómicas y no acepta o no tiene las inspecciones de la Organización Internacional de Energía Atómica, como sí la tienen otros países, y en cambio Irán evidentemente no tiene armas. O sea, paramos tema, la narrativa mundial, digamos, de que más allá de que Israel tiene bomba atómica, pero a Irán no se la pueden permitir porque Irán no reconoce al Estado israelí y lo quiere destrozar. Para vos esa narrativa no va, no corre, queda muy expuesta a la doble vara. Queda expuesta a la doble vara, sí. Porque Irán es peligroso y no es peligroso Pakistán o la India, otros países que tienen... Yo entiendo que vos pienses eso, lo que me pregunto es si esa es la narrativa hegemónica, digamos, ¿no? Si esa es la mirada que queda. No tengo ni la más remota posibilidad yo de confirmar eso, digamos. Claro, la narrativa era esa, era la supuesta construcción de Irán de una arma atómica que está comprobado que no fue así. Por ejemplo, Nathanson lo dijo con claridad, Estados Unidos normalmente no ataca países que tienen bomba atómica como Corea del Norte. Entonces, igual no decían que la tenían, sino que estaban muy cerca de conseguirla y que probablemente pudieran construir entre 7 y 8 bueno, por eso, bombas pero esa era, era como las armas de destrucción masiva en la época de Irak. Estaban por tenerlas, pero bueno. José, ¿lo que quieras agregar sobre esto? No, para mí la conclusión preocupante de esta nueva situación, de este nuevo orden mundial que se está creando, en donde no hay una potencia hegemónica que ordene, ni dos potencias hegemónicas que ordenen, ni tres, es que la conclusión estratégica que deben estar sacando muchos líderes mundiales en este momento es que lo que más te conviene es tener una bomba atómica para que nadie te joda, digamos. Me parece que esa es la conclusión, y creo que es la conclusión que va a sacar el régimen iraní después de este episodio. Hay que ver si lo logra. Hasta ahora, Irán, si bien es cierto que nunca llegó a tener tecnología nuclear con posibilidad de construir una bomba atómica que pueda ser puesta en la cabeza de un misil y transportada, digamos, nunca llegaron a esa instancia. Hay bastante evidencia de que lo han ido intentando, porque llegaron a tener uranio enriquecido al 60%. Irán es, de todos modos, signatario del Tratado de No Proliferación, a diferencia de Israel, que se salió de ese tratado. Claro. Y tiene bomba. Israel ni niega ni afirma que tiene bomba atómica, ¿no? Se supone que tiene alrededor de unas 100. Pero bueno, la conclusión para el mundo es que, así como el orden mundial está desarticulándose, el Tratado de No Proliferación, que en cierto modo sirvió para contener a los países capaces de darse a sí mismos una bomba atómica, pues fíjate que son los 5 del Consejo de Seguridad y después se sumaron Israel, India y Pakistán y Corea del Norte, y no hay otros países con bomba atómica. O sea, algún éxito en contener la capacidad nuclear de los estados tuvo el Tratado de No Proliferación. Me parece que esto que está pasando va a dar como resultado, no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, la idea de que, bueno, lo que me conviene a mí como país, sobre todo si estoy en un lugar caliente como Medio Oriente, es tener la bomba atómica. Claro. Una última para los dos, breve porque tengo que cerrar. Arranco por vos, José. Para observadores muy generalistas como nosotros, que nos interesa el tema, que leemos, tratamos de estar, pero por supuesto no tenemos la capacidad de leer los pliegues, las complejidades, los matices. Suponiendo que efectivamente lo que dice Trump es cierto, ¿qué tan cerca del precipicio estuvimos? Bueno, siempre está bien, está buena la pregunta, ¿no? Obviamente no lo sé, porque hay una parte de este tipo de situaciones que implican conversaciones entre líderes mundiales a las que uno no accede, o si accede mucho tiempo después, digamos, ¿no? Yo creo que yo diría que en una situación general estamos al borde siempre de que los escenarios de conflicto bélico escalen hacia la utilización de alguna capacidad mayor, incluso nuclear táctica, digamos, ¿no? Una bomba que destruya una ciudad
de 2 millones de personas, pero una capacidad nuclear táctica. Creo que, no sé si en Ucrania, en el conflicto entre Ucrania y Rusia estuvimos ahí, si Putin lo tuvo en la cabeza alguna vez, por suerte nunca ocurrió, pero la verdad que en un mundo que se desarma es un peligro cada vez más real, me parece. Telma. Yo creo que efectivamente lo que deja esto es que estuvimos al borde, realmente creo que estuvimos a un borde grave, que se van corriendo los límites y nada nos garantiza de que no vuelva a pasar y estos límites vuelvan a suceder. Falta un orden internacional, una gobernanza. Yo creo que se están dando algunas otras, tal vez los BRICS, tal vez la Organización de Shanghái, no lo sé, pero para mí puede ser que haya otros tipos de organizaciones que sí den respuesta a lo que ahora todavía no aparece claramente. Hay que ver cómo responden eventualmente los que no están de acuerdo con ese nuevo orden, ¿no? Que pierden posición, son bastante guerreristas por lo que bueno, hoy según Restivo, China no se metió en todo este entuerto porque dijo, los chinos dicen estamos ganando, ¿no? Entonces como en realidad lo que decían, que ellos no quieren generar un conflicto. La lectura de Néstor era que Estados Unidos está mostrando cierta debilidad al involucrarse de una manera tan activa en este conflicto. Esto es la lectura de Néstor. Sí, es nuestra lectura de lo que dijo Néstor. Claro, la lectura de lo que dijo Néstor. Muy al desnudo muchas cosas que en cierta medida es interesante y es bueno, en otras es peligroso. Telma, gracias como siempre. José, lo mismo, un gran abrazo. Gracias a ustedes, abrazo grande. Que estén muy bien. Bueno, nos vamos a ir a una muy pero muy breve tanda y cuando volvamos tenemos cuento de la cripto y nos vamos a preguntar a ver en qué situación están las personas más vulnerables frente a estos fríos, o vulneradas diría yo. Pues vulnerable es otra cosa, ya vulneradas y por eso están en esa situación. Hablamos de las personas en situación de calle en esta ola polar que mañana va a tener un día aún todavía más crudo. Ya venimos. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Mira, pero siguen pasando cosas. Hay un informe que hace un departamento técnico del Ministerio Público Fiscal. ¿Se acuerdan que se habían secuestrado un montón de dispositivos? Teléfonos, computadoras, discos rígidos y demás, de algunos de los personajes principales que están imputados en la causa. Uno de ellos, en la causa a cargo de la jueza María Servini. Uno de ellos es Mauricio Novelli. Mauricio Novelli, una persona muy allegada al presidente Javier Milei, alguien que tuvo que ver con el armado del Tech Forum el año pasado, este foro donde se gestaron los negocios y donde posiblemente, según el propio Novelli presentó en un escrito, se haya gestado también el lanzamiento de la criptomoneda Libra. Este departamento del Ministerio Público Fiscal, lo que encontró, todavía no sabemos qué había en los teléfonos, no sabemos ese contenido, pero sabemos que de por lo menos uno de los dispositivos, Novelli borró decenas de archivos. Y además el borrado habría sido en estas fechas coincidentes con el tiempo posterior al lanzamiento de la criptomoneda y que se arma el escándalo. En paralelo con el vaciamiento de las cajas de seguridad por parte de la hermana y la madre. Bueno, por eso se vuelve además todavía más relevante toda esta información. Y además porque hay una sospecha todavía no corroborada, pero se cree que así como en algún momento Javier Milei grabó algún mensaje, video, promocionando un criptoactivo que después fracasó y que dejó gente estafada,
vinculado con el mismo círculo y las mismas empresas. No mucho tiempo atrás. No mucho tiempo atrás, era diputado. Claro, un año atrás. Bueno, la sospecha es que haya habido algún video grabado y que haya estado en algún dispositivo y que se haya borrado. No se sabe esto, si es así o no, pero como hay registros fílmicos que están borrados, esto es lo que hay que analizar. Entonces ahora... ¿Y se pueden recuperar? Esa es la pregunta. Se pueden llegar a recuperar. Se pueden llegar a recuperar. De hecho, se está recuperando alguna de la información borrada. Por ahí cosas que tienen poco peso informáticamente hablando. En este caso habría cosas de más peso. Hay alguna duda, pero lo que recomendaron los técnicos que intervinieron en este primer peritaje... es si dijeron que se puede y que lo intentarían si es que el fiscal Eduardo Tayano quiere esa información. Y bueno, esto tendría que suceder. Si existiera ese material, sería un golpe muy duro para la defensa que ostenta el presidente de la Nación sobre el tema, ¿no? Si existiera ese material, no sabemos qué es lo que borró Novelli. Hay cosas que aparecen... Si no se equivocan cuando lo quieren extraer y esas cosas. Bueno... Claro. Qué mal pensado. Si no lo mandan a peritario sobre abierto, por ejemplo. Por ejemplo, claro, como ha pasado en algunas ocasiones. No, bueno, acá igual es una dependencia del Ministerio Público Fiscal. Uno quiere creer que son prescindentes, ¿no? Porque yo lo primero que pregunté, justamente cuando me dijeron está este informe, yo dije, ¿qué fuerza federal lo hizo, no? Porque, bueno, tendés a pensar que quizá haya... Igual, perdón, se necesita un video del presidente para demostrar que él estaba enterado de esta historia. Por eso, creo que no. Es muy buena tu pregunta. O sea, ahora necesitamos un video. No, pero bueno, lo que pasa es que vos imaginate que a Cristina Fernández de Kirchner la condenaron con indicios de cosas que nunca están probadas. Por la duda, sí, a lo mejor. ¿Cuántos indicios hay en la causa Libra? Hay certezas, no hay indicios. Bueno, hay certezas. Claro, es la certeza de que si no hubiera existido ese mensaje del presidente, esa moneda no tenía principio, digamos. Esa certeza existe. Claro. Bueno, esa certeza la funcionalidad del posteo del presidente. Exacto. Bueno, todos los indicios, la función de los indicios son para, bueno, justamente apoyar con prueba algo que aparece como una certeza. Vos me preguntás a mí, yo creo que ese posteo... Ya de por sí te compromete como presidente. Eventualmente, y más allá, no sé si vos tenés certezas sobre si la velocidad de investigación es la apropiada o no, pero también hay olor a tratar de percibir cuál es el momento político del propio gobierno a la hora de acelerar respecto de algo que no tiene mucha duda. Mira, yo creo que Comodoro Pi está muy acostumbrado... Es decir, no es que hagan caer a Milei en desgracia por el caso Libra, sino que cuando Milei caiga en desgracia, probablemente por el propio peso de su política, es lo que suele avanzar el caso Libra. Es la forma en la que suele moverse el fuero federal. Claro. Creo que alguna vez lo mencionamos. Viste que al Poder Judicial argentino siempre lo estudian mejor los intelectuales de otros países, ¿no? Sí. Bueno, y lo llaman la defección estratégica, ¿sí? El Poder Judicial se va adaptando a los tiempos cuando olfatea que viene un recambio o que puede, bueno, que viene una caída en desgracia. La defección estratégica. Es una defección estratégica. Igual con Macri no funcionó tanto, ¿no? No, por eso lo que te iba a decir... Con la derecha tampoco. Por eso, con la derecha... No, digo, con la derecha. No, pero te voy a dar un ejemplo que sí se percibió con Cristina. La Corte Suprema, por ejemplo, durante mucho tiempo, la Corte Suprema que se conforma en el gobierno de Néstor Kirchner, fue una gran corte durante mucho tiempo. Sí. Era una corte que tenía debate, altos debates académicos, pero en un momento, evidentemente, o Ricardo Lorenzetti, que presidía el tribunal... Y algún otro interés que estuviera merodeando por ahí, reuniones con el Círculo Rojo y demás que él tenía, empezó a virar. Esa corte empezó a virar y le volteó a Cristina la reforma judicial y ahí empezó a cascotear al gobierno. Eso es claro. Eso es parte del proceso que yo te estoy describiendo. Depende con quién te metés también, ¿no? Depende con quién te metés. ¿O qué núcleo de poder pretendés desarmar o debilitar? Yo te doy el ejemplo de la Corte Suprema, que uno trata de creer que es el órgano judicial más prescindente, no sé. Bueno, no, pasan estas cosas. Claro. Ahora, en Comodoro Pi se ha visto, y es muy claro el proceso, contra el kirchnerismo tenés
yendo a la cuestión de los tiempos, tenés causas que han avanzado con una celeridad inusitada. Ya tenés un juicio oral terminado, tenés una expresidenta condenada cumpliendo la prisión domiciliaria. Sí, que fueron buscando los momentos para tomar cada decisión, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de eso. Ahora, detrás de esa causa vienen otras más. ¿En cuántas tenés procesado a Mauricio Macri? ¿Cuántas causas avanzaron con la celeridad? Sí, lo que más está a flor de piel, te diría incluso algunos sectores que antes miraban con cierto desconfío cuando se hablaba del lawfare, es la doble vara, ¿no? Bueno, la doble vara es muy ostensible. Ahora, tenés un montón de causas contra Mauricio Macri que en su mayoría no están cerradas. Ese es el tema. Las mantienen. El caso del Correo es una. La de las autopistas y los peajes es otra. La del Fondo Monetario. El tema Odebrecht, ¿no? Bueno, el tema Odebrecht tiene una multiplicidad de imputados. No es solamente el gobierno de Mauricio Macri. Hay funcionarios, sí, hay funcionarios de distintas administraciones y lo que tenés es al empresariado. El empresariado por lo general es intocable. Vamos a ver qué pasa en el juicio de los cuadernos que supuestamente empieza en noviembre. Ahora, las causas de espionaje contra Mauricio Macri, esas sí intentaron cerrarlas. Están todavía en trámites de recursos. Es muy impresionante el dominio que ha tenido el macrismo sobre los tribunales de Comodoro Pi y evidentemente lo sigue teniendo. Creo que el gobierno de Milei genera un mayor desconcierto. Los operadores que puede llegar a tener, algunos son muy visibles, como el propio ministro de Justicia, y otros no sabés bien qué es lo que pasa. Ahora, hasta ahora no avanzó en términos de llamar a indagatoria. Estamos hablando del caso Libra. Estamos hablando, sí. Y de otras denuncias. Milei ha tenido otras denuncias. Esta no es la única. Milei ha tenido varias denuncias. Milei y su entorno. Esta es la que está más avanzada, pero no tenés un llamado a indagatoria. Y otras denuncias contra el gobierno también de Javier Milei, por las que tienen que ver con la fuerza de seguridad. Patricia Bullrich está citada a indagatoria. ¿Alguien la llamó? Todavía no citaron ni al gendarme que le disparó a Pablo Grillo. Ese dato es tremendo, ¿eh? Ese dato es tremendo. Bueno, digo, entonces evidentemente sí hay un manejo de los tiempos políticos, como vos describís, que bueno, que se inclina para un lado, no es que no. Y evidentemente hay un antiperonismo en el Poder Judicial que es bastante marcado. Vuelvo, tiempo sobre la pericia, sobre el teléfono de Novelli, por ahora... Todavía no tenés los mensajes, todavía falta eso, pero yo coincido con Mariano. Esta pregunta, ¿no? Alcanza con el tuit de Javier Milei y con lo que entregaron Terrones Godoy y Mauricio Novelli, el escrito diciendo, sí, nosotros íbamos a la Casa Rosada y planeábamos cómo lanzar una criptomoneda. Nosotros íbamos a la Casa Rosada a planear negocios privados. Fin, diría el vocero presidencial. Claro. Nos estamos yendo, pero nuestra producción, y creo que parte de la audiencia también nos empezó a hacer una pregunta. Vieron que arrancamos el programa con un mapa de la Argentina del Servicio Meteorológico Nacional para mostrar un poco el frío que azota a la Argentina y de ahí saltar a temas federales, problemas comunes, gobernadores. Pero observó nuestra producción que algo estaba raro en este mapa, y es que las Islas Malvinas no están pintadas. Ya había habido polémicas, ¿no? Porque no aparecían las Islas Malvinas en los mapas, en algunos mapas, por lo menos, y en algunos mapas oficiales. Bueno, llamó la atención de nuestra producción y también de parte de la audiencia por qué las Malvinas no están, porque no creo que haga necesariamente calor en las Malvinas, ¿no? O tuviera otra temperatura. No, y además blanco en lo que tenés a la derecha no está, a la izquierda en realidad no tenés ningún blanco. Ni siquiera ningún tono de nada. Es decir, ¿es el mismo color o es el mismo? Y esto es el Servicio Meteorológico Nacional. Claro, el mismo blanco del resto de los países que no son Argentina, ¿no? Ni Chile, ni Uruguay, ni Paraguay, ni aquel tramo de Bueno, avisémosle al Servicio Meteorológico Nacional que las Islas Malvinas son argentinas. Muy bien. ¿No? Así es. Nos estamos despidiendo. Nos reencontramos mañana a las 10 de la noche. Seguiremos haciendo QR en vivo aquí por un conveniente empate del Inter de Milán, te digo, 2-2 con Palmeiras. Finalmente. Finalmente acaban de empatar. ¡Oh, qué casualidad! Nadie esperaba. Habría que ver el desarrollo del partido. Gracias, Siri, como siempre. Hernán, buenas noches. Que la pasen muy bien. Chao. Chao.